Buen día con todos. Empezamos dándole las gracias a nuestro Señor y Creador, el dador de nuestras vidas. Gracias damos al Señor por las oportunidades que nos da día a día de buscar su santo y benditas bendiciones, su santo y bendito nombre, de buscar su rostro. Todos los días nos da esa oportunidad de buscar esa gracia y esa paz que Él siempre da y seguirá dando a la humanidad. Y hoy en día seguimos enseñando la palabra del Señor. Seguimos en las enseñanzas que Él dejó aquí en la tierra y dejó al Espíritu Santo para que siga instruyéndonos, siga hablándonos del amor y la voluntad de nuestro Padre, el Creador, del Todopoderoso, el Eterno. Y este día martes seguimos con las enseñanzas que martes anteriores nuestro Padre Celestial nos ha bendecido por medio del Espíritu Santo, instruyéndonos y formándonos como debe de ser, como debe crecer un cristiano, con la palabra de Dios, con la verdad eterna que nos hace libre. Esta verdad que muchos rechazan, muchos en el mundo rechazan esta verdad. Pero paciente es Dios. Paciente es Dios, que Él espera que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le digamos al Señor: heme aquí, perdona mis pecados. Tenemos abogados para los hijos de Dios, fiel y justo. Y lamentablemente, hijos de Dios, cristianos, están hoy en día negando las enseñanzas, rechazando la palabra de Dios porque le dan oportunidad o le dan prioridad a sus necesidades personales más que a la palabra de Dios. Le dan prioridad a sus vanidades, a sus negocios, a sus afanes, no sabiendo que eso lo que hace es hundirnos y ahogarnos más en este mundo perdido, lleno de tiniebla, sin darse cuenta que la sabiduría de Dios es más preciado que cualquier otra cosa que tengamos aquí en la tierra. Cualquier vanidad de aquí en la tierra, lo mejor es la sabiduría de Dios. Porque así dicen los proverbios: búscala, anhela más esta palabra, anhélala más que el oro y la plata. La palabra de Dios vale más que el oro y la plata. Porque el oro y la plata fenece, tiene un tiempo límite. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Con esta palabra vivirás para siempre. Con el oro y la plata no vives para siempre, porque tiene un fin. Pero la palabra de Dios no tiene fin. No tiene fin. Amén. Es por eso que hay que atesorarla. Esta palabra, esta enseñanza hay que atesorarla en el corazón. Si quieres vida, busca la palabra de Dios. Si quieres vida, retén la palabra de Dios. Si quieres vida, obedece y cumple la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Hoy en este día de enseñanza vamos a recordar qué es lo que el Señor nos ha enseñado en la parábola del sembrador, qué es lo que hemos visto, qué es la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra en la parábola del sembrador. Y el Señor enseñó 4 tipos de tierra, haciendo énfasis que asimismo hay 4 tipos de corazones, dando ejemplo que el primer terreno es aquel donde la semilla cae pero no es entendida. Todo esto lo vimos en Mateo capítulo 13.
donde habló la parábola del sembrador. Él habló de algunas parábolas, pero esta fue una de las pocas que el Señor dio la interpretación, porque le interesaba que ellos entiendan esto, porque no estaban entendiendo. Él le interesaba que entiendan esto, porque hoy en día hay muchos que no entienden por qué no entienden la palabra de Dios. Él le interesaba que entiendan esto, porque hay muchos que no entienden el valor de retener y cumplir esta palabra. No la entienden, no saben las consecuencias de no tomar en cuenta, de no darle el valor a esta palabra de Dios. Por eso Él tuvo que hacer énfasis y enseñarles para que no vayan a quedar en la ignorancia. Y eso es lo que está haciendo ahora el Señor, que no quedemos en la ignorancia de no saber la consecuencia de no retener esta palabra, de hacer caso omiso a esta enseñanza. Entonces, hay corazones que no entienden la palabra de Dios, la escuchan, la leen, pero no la entienden, y cuando no la entienden, pierden todo, y al perder todo, el enemigo se roba esa bendición, y al robarse esa bendición, aquel individuo, aquel cristiano está a un paso al infierno, porque sin vida, nadie puede ir al cielo. Tienes que estar vivo para ir al cielo. Y esta palabra es la única que te da vida. Si no la tienes en tu corazón atesorada, no estás vivo, estás muerto. Amén. El segundo terreno es el de pedregales, habló él. Y sigue estando esto en Mateo capítulo 13. La explicación está desde el versículo 19. Está toda la explicación ahí. Y desde el versículo 13 está todo lo que él hablaba a ellos. El de pedregales es aquel corazón o aquel terreno donde escuchas la palabra de Dios, te gozas por la palabra de Dios, te emocionas porque entendiste la palabra de Dios, te da mucho gozo el saber que Dios te habló en ese momento, ¿sí? Entonces, ese cristiano se ve que es aquel que va a comenzar a dar fruto porque entendió que Dios le habló. Esos son los que dicen Dios me habló. Esos son los que hablan en lenguas y saltan, amén, que empiezan con gozo en el momento que han escuchado la palabra de Dios. Pero digo, esos son los cristianos del tipo de pedregales que duran un poco. Ese gozo, ese amor, esa llenura supuesta que tuvo en ese momento de ser bautizado, como dicen algunos, ser bautizado en el Espíritu Santo, tiene un tiempo de 2 días, un mes, 2 meses, si es posible, o unos cuantos meses más. Pero de ahí no da raíces, porque está en pedregales. Porque cuando viene la prueba para ver si es que en verdad entendió la palabra del Señor, cae en la prueba, la aflicción, la tentación, y vuelven otra vez con brazos caídos, hombros caídos, y se quedan encerrados en su casa, se quedan encerrados en su problema. ¿Y dónde está el gozo? ¿Dónde está? Sí, es que ahora ya voy a comenzar a asistir, ahora sí ya voy a servirle al Señor, ahora sí voy a alabar, voy a predicar, ahora sí me quedé. Ya no avancé. Porque ellos piensan que no van a venir pruebas, o piensan que las pruebas que van a venir las van a poder vencer. Pero no es así, porque sus afanes y su emoción, su gozo, es momentáneo, es superficial, ese gozo es superficial. Lamentablemente, hay muchos cristianos de corazones llenos de piedra. Solo por el momento se emocionan, se gozan y luego hasta ahí llega. Y pierden la salvación, pierden la vida, pierden la paz. Y habló también del tercer terreno, que es el de espinos. Ese es el que sí entendió la palabra de Dios,
la entiende toda, la escudriña, está todo claro. Pero hay un afán que no lo deja vivir tranquilo. Las preocupaciones por la riqueza, la preocupación por la pobreza, el no tener dinero lo ahoga en la desesperación, que no tiene trabajo, no tiene para dar de alimentar a sus hijos, su vientre. ¿Qué será de mi vida sin trabajo? ¿Qué será de mi vida sin dinero? Estás lleno de gozo, pero cuando ya te acuerdas que tienes una deuda, que ya te acuerdas que no tienes para comer el mañana, te desesperas, te angustias. Y hasta ahí llegó todo el conocimiento y el amor a Dios. El espino es que ahoga también a los que sí tienen dinero, tienen riquezas, pero no quieren perderla y están preocupados de no perder el trabajo, están preocupados de no perder esos bienes que tiene el carro, el televisor. Wow, muchos de ellos hasta no quieren salir de la casa a congregarse, a salir a ir a congregarse con los hermanos, porque tienen miedo que por el barrio es muy peligroso y se van a entrar y van a robar. ¿Qué van a robar? Gran cosa que tienes en tu casa, tu televisor de 65 pulgadas. Ese televisor te da salvación. Preocupado porque se te lleven tu computador. Ese computador te da salvación. Vanidad de vanidades, dice el Señor. Preocupados de que la banca no quiebre y todo lo que tienes ahorrado en amortizaciones se te vaya a perder. Asustado de no saber dónde meter tanta plata que tienes. Aleluya. Y te ahogas en la preocupación y todo ese amor a Dios se pierde porque el amor se te va al dinero. Amor al dinero si tienes dinero y amor al dinero si no tienes dinero, porque quieres tener el dinero porque crees que el dinero te va a dar el gozo y la felicidad. Mentira del diablo. Santo y bendito sea el Señor. Mire esos corazones. Dios habló, Jesús habló a los discípulos y a todos los que estaban alrededor para que entiendan estas verdades ocultas. Y hoy sigue enseñando para que no te desentiendas de estas verdades y mires cómo está tu corazón delante de Dios. Y ahí habló la cuarta tierra. El cuarto terreno, que son los cristianos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios, viene la prueba, pero ellos siguen adelante, viene la tentación y siguen adelante y comienzan a dar fruto y mucho fruto. Porque ellos entienden el amor de Dios, ellos entienden y tienen temor a Dios. Porque ellos creen en la palabra de Dios. Porque ellos obedecen la palabra de Dios. Sabe que sobre cualquier cosa está la palabra de Dios ante cualquier tentación o prueba. Estos no se dejan vencer por cualquier prueba. Y si caen, se levantan otra vez. Estos son los tipos de tierra de la cual Dios quiere que todos nosotros seamos, nuestro corazón que llega a la palabra y no se debilita apenas llega una prueba, sino que seguimos. Las pruebas más bien nos levantan, las pruebas nos dan más fortaleza, las pruebas nos aumentan la fe. Esos son los que aprovechan las pruebas para crecer más. Esos son los que dicen gloria a Dios por la prueba que estoy pasando, porque me va a llenar más del Espíritu Santo. Esos son los que entienden para qué sirve la prueba. Aprovechan la prueba. Esos son aquellos que escuchan la palabra, la entienden y dan frutos. Así tenemos que ser todos. Gloria sea al Señor. Eso habló Mateo 13:8 cuando les habló, y la explicación está más abajo. Aleluya. Pero Dios explicó esto y se quedó asombrado de ver que no entendían algunos. Yo le pregunto, mi hermano, ¿estás entendiendo esta enseñanza? ¿Sí la entiendes? Porque el Señor Jesucristo en el versículo 9 de Mateo 13, versículo 9, le digo algo muy interesante. Yo quiero que abran su Biblia y vayan al versículo 9 de Mateo capítulo 13. Después que él habló, les habló de la parábola del sembrador hasta el versículo 8. En el versículo 9 le dice:
el que tiene oído, que oiga. El que tiene oído, que oiga. ¿Por qué le dijo el que tiene oído que oiga si todos tenían oídos? Es claro y evidente que teniendo dos orejas ahí, estaban escuchando lo que Dios estaba hablando. Pero bueno, ¿qué es lo que el Señor quiso dar a entender con eso, que el que tiene oído oiga? Hoy el Señor nos dice a cada uno de los que estamos oyendo esta palabra, el que tiene oído, oiga. En el versículo 10 dice él: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas en parábolas? Se quedaron ellos asombrados porque él les hablaba en parábola. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos hablas así? No entendemos por qué lo haces, y por eso el Señor dijo: el que tiene oído oiga. Porque no todos oyen esto, no todos entienden estas verdades. Se necesita un poder celestial para poder entender esto, que es el Espíritu Santo. Alguien ha dicho que una parábola, alguien por ahí ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Es verdad? Esos son los paralelismos. Esta es una buena definición, mi hermano. Así se define qué es una parábola. Es una historia terrenal con un significado celestial. Y Dios tenía que buscar una historia terrenal para que el significado espiritual lo podamos entender y se nos haga más fácil entender las verdades espirituales. ¿Por qué él hizo todo esto? ¿Por qué hizo esto? Vamos al versículo 11. Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no se les ha concedido. Porque el Señor les hablaba en parábola a ellos. Porque el Señor les dijo ahí, les confesó ahí, que a este grupo, a los discípulos, solo se les concedió que conozcan los misterios del reino, pero al otro grupo no. Ellos no van a entender. Es lo que está pasando hoy. El Señor te dice hoy: hermano mío, hermano, hijo de Dios, cristiano, Dios, esta palabra se nos ha concedido a nosotros que conozcamos el reino de Dios, que las entendamos solo nosotros, porque a nosotros se nos ha dado conocer los misterios del reino. Tú, hijo de Dios, no rechaces esta palabra, porque te ha dado ese beneficio de que puedas entender esta palabra de Dios, cosa que el mundo no puede ahorita entender estas verdades. No rechaces, no le des la espalda a estas verdades, en las cuales Dios te ha dado ese beneficio, esa bienaventuranza de conocer estos misterios de Dios. Cosa que otros no tienen este beneficio de entender. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos: aprovechen que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios de Dios, pero a ellos no se les ha concedido, a ellos no están dentro. Los que no han recibido a Cristo no pueden conocer estos misterios. Tú, mi amigo que escuchas este audio, ves este video, si quieres conocer los misterios de Dios, recibe a Cristo en tu corazón. Vuélvete a Cristo y se te concederá conocer estas verdades que aún no entiendes. Por eso que hay también muchos cristianos que dicen: no entiendo por qué no entienden. Aún hay cristianos que no entienden. Parecen que fueran del mundo, que no entienden los misterios de Dios, no entienden por qué están pasando las cosas. ¿Por qué? Porque no se conectan a la verdad. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios, porque no escuchan estas verdades. Por eso que no se les abre el entendimiento.
y seguirán en la ignorancia porque no le dan valor a esta sabiduría. Se afanan con sus problemas, se afanan con sus negocios, pero no se afanan por conocer más y más de Dios. Si una persona quiere conocer la palabra de Dios, puede conocerla. Aquel que verdaderamente desea conocer la verdad, puede conocerla. Eso es lo que el Señor por ahí ya les iba haciendo entender. Porque hay diferentes tipos de terrenos. Ya depende de tu corazón, depende de cómo está la disposición. Porque una persona que cierra sus oídos a esta palabra, bien difícil será de entender y de dar fruto. Hay multitudes de personas de miras amplias, tolerantes, que cierran sus oídos a la palabra de Dios, que no les interesa, que ven el horizonte y ven muchas cosas para prosperar, pero no le dan importancia a lo que Dios hoy está hablando. Estimado oyente, si tú quieres oírla, no la vas a oír. No solo que no vas a conseguir oírla, sino que no la vas a comprender, aunque efectivamente la oyes, pero no la vas a entender. Tienes que tener la clase de oído que realmente quiere oír la palabra de Dios. Leamos el versículo 12 que dice: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mi hermano, si tú no tienes esa vocación, si tú no tienes nada de interés, lo poco que tienes de querer saber de Dios se te quitará porque no prestas oídos. Quieres conocer a Dios, quieres seguirlo a Dios a tu manera, y Dios va a quitar más y más y más de lo poco que tienes, y le va a dar a otro que está ferviente todos los días, atento a la enseñanza. Si conoces un poco de la verdad y quieres saber más, el Señor te añadirá ese conocimiento. Si conoces un poquito, Dios te va a añadir más. Pero al que tiene un poquito pero no quiere saber, le va a quitar eso. Así es lo contrario. Si no quieres conocer la verdad, el Señor se encargará de que no la encuentres nunca si no quieres conocer la verdad. Es que el Señor nunca cerrará las puertas a aquel que quiere oírla. Él dejó bien claro que ese era su motivo para hablar utilizando las parábolas, para que solo le entienda el que quiere conocer la verdad. Aquellos que no quieren oír no la entenderán. El Señor extrajo sus parábolas de las cosas comunes, elementos que la gente de aquel tiempo se había acostumbrado. Ya la gente conocía esas verdades terrenales. De ahí cogió de esas cosas tan sencillas para que puedan entender lo que él quería hablar. En la parábola del sembrador vemos lo que podría calificarse como las condiciones del reino de los cielos. Es decir, esta parábola presenta la presente autoridad de Dios sobre toda la tierra, mientras Él llama a un pueblo alrededor de su nombre, y Dios está llevando a cabo hoy su programa por medio de la iglesia. Quiero que me entienda. Estas verdades es el reino de Dios. Es un programa donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que llevar esta semilla y nos vamos a encontrar con muchos tipos de tierra. Es para que entendamos que esta palabra va a caer en buenas tierras, esta palabra va a caer en tierra de pedregales, que entendamos que no todos van a estar con un corazón dispuesto. Dios quiere que tú, mi hermano, prediques la palabra de Dios y sepas y entiendas que no todos van a aceptar esta palabra. Dios quiere que sepas tú en qué condición de terreno estás y comiences a dar fruto.
No quedándote en tu casa, no solo diciendo aleluya, qué linda palabra, sino que comiences a esparcir esta verdad. Esa semilla que en ti está, comiences a esparcirlas para que dé frutos en otros lados. Pero si no la entiendes, ¿cómo vas a explicarle a otro? Ahí está el problema. Ahí es donde el Señor te dice, hey, cambia de terreno. Porque si tú no entiendes la palabra, ¿cómo la vas a explicar? Y hay muchos que están predicando sin entender bien la palabra. Hay muchos que se ponen a hacer células, se ponen a hacer altares familiares y ni siquiera entienden la palabra de Dios. Y se ponen a explicar cosas que Dios ni siquiera está diciendo. Ese es otro grave problema. Son aquellos que ni siquiera se unen a las enseñanzas. No, son aquellos que no les gustan ser discipulados. Son aquellos que no asisten a los cultos de enseñanza. Son aquellos que no son adoctrinados por la verdad y están enseñando por otros lados. Esas personas o esos cristianos no son confiables. Porque si no son disciplinados, si no son enseñados por la verdad, ¿cómo van a enseñar una verdad que ni siquiera entienden? ¿Cómo van a discipular a otros si ni siquiera son discipulados? Esa es una verdad de la cual el Señor está diciendo, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es que tú escuches la enseñanza, tú seas discipulado, tú aprendas la palabra de Dios y luego de eso compartas esas verdades. Lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Los discípulos no dejaron al Señor Jesucristo. Siempre estaban aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Pero hay unos que no vienen a aprender, pero ya están enseñando, ya están predicando. Esos son un peligro, porque comienzan a torcer la palabra de Dios. Esos son los que tuercen la palabra de Dios porque hablan lo que creen entender. Tenga cuidado, mi hermano, si tú no te gusta ser discipulado, si tú no quieres aprender, si tú no quieres escuchar las enseñanzas, ten cuidado, porque no estás siendo tú buena tierra. No por obras, dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Dirán algunos, no, pero yo estoy haciendo lo de acá, no es por obra. Hay que someterse a la palabra de Dios. Hay que ser humilde y ser reverente a la palabra de Dios. Buscar al Señor Jesucristo. Los discípulos lo buscaban y siempre estaban ahí con Él. Nunca dijeron, no, ya sabemos nosotros, ya estamos evangelizando, ya para qué seguir enseñando, seguir escuchándole al Señor Jesucristo. No dijeron nunca eso. Ellos querían más y más saber. Ya sabían, pero querían saber más porque ellos entendían que les faltaba conocer. Yo le digo, mi hermano, a mí me falta conocer y por eso que yo siempre estoy siendo discipulado, siempre estoy aprendiendo más. Y hoy, mi hermano, te reto a que busques, no huyas de la palabra, de las enseñanzas. Haz todo lo posible de estar en las enseñanzas de Dios. Porque esa es la manera de que aprendas más y las verdades, no tus verdades, sino las verdades de Dios. Tú, mi amigo, que no conoces a Cristo, busca una iglesia donde te prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde te enseñen estas verdades para que tú crezcas y puedas enseñar a otros. Id y hacer discípulos, dice el Señor, pero no puedes hacer discípulos si primero no eres discipulado. Gracias damos al Señor por esta palabra y esta enseñanza. El que tiene oído, oiga. Que Dios te bendiga y te llene de paz en este año que ya va a terminar. Terminemos dando frutos y mucho fruto. Amén, porque la palabra va primero.